Bueno, buenas noches. No sabía que costaba tanto llegar a Uruguay, ¿eh? Cuando llegamos a la frontera y había 15 kilómetros de cola de auto. Yo dije, no llego a ver un hermano que me reemplace. Después nuestro presidente dice que no hay plata, ¿no? Y bueno, la verdad que fue un milagro que lleguemos. Y no sé cómo fue, pero aquí estamos. Me acuerdo hace un tiempo atrás, nos pasó algo aún peor en Guatemala. Teníamos que llegar a una conferencia y estábamos en una ruta por la montaña, en un freeway que estaba totalmente trabado. Estaba trabadísimo y no avanzaba y nos llamaban de la reunión. Dice, ya estamos cantando y ya hicimos la música especial y ya dieron el testimonio y no llegaban. Y llovía y no había manera de avanzar. El pastor da la vuelta como para ir para el otro lado y era peor el mar de autos que había y me mira el pastor y me dice, estamos a 3 kilómetros, ¿te animás a correr? Yo estaba con saco, corbata y zapatos. Así que le puse la Biblia en la mochila y empezamos a correr. Al 1,5 kilómetros yo necesitaba un pulmotor. Y vemos un micro y nos subimos al micro los dos porque faltaba 1,5 kilómetros. No teníamos plata. Habíamos dejado todo en la camioneta. Y una hermana que iba a la reunión le dice, pastor, y dice, no tenemos plata, no podés pagar el boleto. No pagaron el boleto. Y finalmente llegamos, me acuerdo que llegamos todos empapados, nos tiraron una toalla y subí así a la plataforma. Lo que yo no sabía era quién Dios había puesto ahí. Y que es una historia increíble, pero se la voy a contar otro día. Acá queda. Bueno, estoy muy feliz de estar aquí. Yo estaba pensando, 20 y pico de años, estuvimos en una conferencia de Semana Santa acá en La Espada, después estuvimos en el Campamento Alfa, después estuvimos en Rosario, y 20 años después estamos acá otra vez con nuestros amados hermanos de Uruguay. Si esta es la frecuencia, la próxima vez voy a tener 82 años y no me van a invitar porque voy a estar muy bien. Bueno, a ver si me ayudan con el PowerPoint. Yasmín, ¿no? ¿Dónde está Yasmín? No tengo control, no te podés dormir, estate atenta, ¿ok? Ponemos la presentación. ¿Qué les traigo para estos días juntos con la palabra de Dios? Lo he titulado Los desafíos o el seminario de la última semana. ¿De qué vamos a hablar? De la última semana de Cristo antes de la cruz. Pero no vamos a recorrer un montón de información que muchos de ustedes conocen. Saben que es muy particular cómo el Señor Jesucristo dio seminario a sus discípulos y por ende a todos nosotros. Está que es el seminario de la última semana, Juan capítulo 12, 13, 14, 15, 16 y 17. 18:1, ya cruza el torrente del Cedrón y va al huerto. Hay otro seminario muy importante que es el seminario de los 40 días. Es el Cristo resucitado, desde la resurrección a la ascensión. Termina en Hechos capítulo 1. Después está aquel magistral sermón que dio en aquella quebrada, en aquella explanada en el monte de las bienaventuranzas, donde tenemos allí en Mateo capítulo 6, 7 y 8, todo aquel sermón del monte extraordinario. Después él hizo microseminarios. Tomaba una circunstancia, sacaba una enseñanza y marcaba el corazón de los discípulos. Pero aquí parece que Juan acelera en los primeros 12 capítulos y acá pone el freno. Y vamos recorriendo las palabras de Cristo previo a la cruz. Los primeros 12 capítulos de Juan ocurren en 3 años, del 12 al 21, en una semana y unos días más. Y aquí hay desafíos de la última semana que nos llegan a todos nosotros como iglesia hoy. Y yo quiero mostrarle, pasar la plaquita, un poquito más, uno más. Ahí está. No los vamos a ver todos, pero cada desafío es una elección no entre lo malo y lo bueno, sino entre lo bueno y lo mejor. ¿Se acuerdan cuando el apóstol Pablo escribe en capítulo 1 de Filipenses? Dice Reina Valera, para que aprueben lo mejor para el día de Jesucristo. Y aquí, a manera de contrastes, yo le quiero hablar algunas cosas que Jesucristo dejó a los discípulos y necesitamos rescatar y afirmar ahora como iglesia de Jesucristo en este tiempo final que nos toca vivir. El primero,
La columna de adelante es lo mejor, la columna de la derecha para ustedes es lo bueno. Vamos a elegir entre lo bueno y lo mejor. Número 1, la intimidad es más importante que la actividad. Juan capítulo 12, María derramando el perfume de nardo puro. No te me vayas, volvé. Número 2, el amor es más importante que la capacidad. Esto está en Juan 13. Permanecer es más importante que programar. Juan capítulo 15, yo soy la vid, ustedes los pámpanos. Las personas son más importantes que los eventos. Y aquí vamos a ver cómo Jesús se enfoca en las personas en la oración sacerdotal de Juan capítulo 17. La gran comisión es más importante que la institución. Y vamos a ver cómo ahí en Juan 17 y en Juan 21 tenemos este concepto. Depender del Espíritu Santo es más importante que planificar. Esto lo enseñó en Juan capítulo 16. Es necesario que yo me vaya para que venga el Consolador, para que esté con ustedes para siempre y Él los va a guiar a toda verdad. Y finalmente, servir es más importante que liderar, y esto obviamente está en Juan 13, cuando Jesús lava los pies de los discípulos. Dicho esto, vamos a ir al primero, ahora sí, a la primera de las placas, el primer tema, la intimidad es más importante que la actividad. Un escritor planeó esta última semana o la planteó de esta manera. Los clavos de 6 pulgadas estaban guardados en un rincón. Los maderos de una cruz estaban listos para la próxima crucifixión. Un centurión solo esperaba la orden de Poncio Pilato para la próxima crucifixión. Anás y Caifás, que eran los sumos sacerdotes, monitoreaban la información del Nazareno, qué cosas estaban ocurriendo. Pilatos estaba expectante y preocupado por la gran cantidad de peregrinos que habían llegado a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Si esto fuera una obra de teatro o una serie de Netflix, diríamos que este es la temporada 1 con varios episodios, pero no era nada de eso. Era el plan de redención perfectamente preparado por el Señor. Y el primer desafío que trae a sus discípulos ocurrió a 3 kilómetros de Jerusalén, en Betania, donde Jesús enseñó que la intimidad espiritual es más importante que la actividad. Así que si ustedes me acompañan, nos vamos ahora a Juan capítulo 12 y lo vamos a leer juntos, estos versículos, para describir algunos conceptos importantes de esto que es la intimidad espiritual. Este pasaje tiene 2 pasajes paralelos, Mateo capítulo 26 y Marcos capítulo 14. Es Jesús en Betania. De acuerdo a Mateo y Lucas, esto ocurrió en la casa de Simón, y lo voy a nombrar bien, el ex leproso. Pero aquí Juan habla aparentemente de una casa que ocurrió en Betania. Si nosotros unimos los 3 pasajes, vamos a descubrir algunos detalles importantes de la intimidad. Dice el versículo 1, 6 días antes de la Pascua, vino Jesús a Betania donde estaba Lázaro, el que había estado muerto, y a quien habían resucitado de los muertos. Y le hicieron allí una cena, Marta servía, como siempre, y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro de mucho precio y ungió los pies de Jesús. Los enjugó con sus cabellos y la casa se llenó del olor del perfume. Y dijo uno de los discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar, ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres, el sueldo de un año de un jornalero? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón y tenía la bolsa y sustraía de lo que echaba en ella. Entonces Jesús le dijo, déjala para el día de mi sepultura, guardado esto, porque a los pobres lo tendrán siempre, mas a vosotros y a mí no siempre me tendréis. El escenario de la mesa de Betania es muy particular. ¿Quiénes estaban allí? Bueno, Simón, el ex leproso, de acuerdo a Mateo y Lucas, estaba Lázaro, estaba María, estaba Marta, estaban los discípulos y estaba el Señor. Fue una mesa íntima,
donde María, de acuerdo a las experiencias que había tenido y que la Biblia nos va relatando, este es el tercer relato donde aparece la familia de Lázaro, ¿ok? El primero está en Lucas, cuando entra a la casa, probablemente Marta lo invitó al Señor, y Marta le recrimina: Señor, ¿no te da cosas que está ahí sentada escuchando tus palabras cuando tenemos muchos que hacer? ¿Se acuerdan? Este fue el primer encuentro. El segundo aparece en Juan capítulo 11, cuando Lázaro es resucitado, en aquel milagro increíble donde Jesucristo regenera todo un cuerpo muerto. El tercero aparece aquí, y en todos los casos encontramos a María priorizando y eligiendo entre lo mejor por encima de lo bueno. Si uno mira a Marta y a María, hasta podría dividir la iglesia entre los seguidores de Marta y los seguidores de María. Yo tengo que confesar, yo soy un seguidor de Marta. Me es más fácil hacer que estar quieto con el Señor. Me siento más cómodo con la intimidad, con la actividad. Un autor decía: María seguro va a organizar una reunión de oración. María va a encontrar un momento de adoración íntima con el Señor. Marta tiene una agenda profundamente cargada. Marta es la que programa. Marta es la que hace que todas las cosas sucedan. Y celebro que en nuestras iglesias tengamos muchos seguidores de Marta. De hecho, esta conferencia es gracias a que hay muchos seguidores de Marta que se han ocupado para que todo ocurra. Por eso decimos que es elegir entre lo mejor por encima de lo bueno. Cuando en el relato de Lucas, Marta casi le recrimina al Salvador: ¿por qué no le decía algo a su hermana? Allí utiliza palabras en el original muy particulares. Jesús dice: ella está escogiendo lo que es necesario. Y está bien, está escogiendo la buena parte. Jesús está diciendo: esto es lo que a mí me importa. ¿Qué es la intimidad espiritual? A lo que vamos a hablar en esta noche. Bueno, la intimidad espiritual es el tiempo que cada uno de nosotros, o en pareja con su matrimonio, o en forma personal, entra en la presencia del Señor. Yo les traje intencionalmente esta carpetita. ¿Qué dice acá? Bolivia. Esta me la regalaron en Cochabamba. Este es el historial de mi intimidad espiritual con el Señor de mis últimos 2 meses. Si yo abro aquí, voy a encontrar todo el recorrido del libro de Isaías, una Biblia en miniatura, 66 capítulos, que hemos vivido con Esther. En la intimidad espiritual me vi confrontado tal cual soy, como solo Dios me puede ver. En la intimidad espiritual recibimos la visión de lo que Dios quiere para nuestra iglesia, la iglesia Puertas Abiertas, en Santa Fe, Argentina. En la intimidad espiritual pudimos descubrir los desafíos que Dios me está haciendo para este año, no solamente como pastor, como trabajador, como esposo, como padre, como abuelo. Mirá, lo que uno vive en la intimidad espiritual con el Señor nunca lo va a vivir en un culto como este. Probablemente Dios te hable, ojalá así sea. Pero lo que Dios te habla en la intimidad espiritual solo lo podés descubrir, como enseña Mateo, y entrando a la presencia del Señor. Cerrando la puerta, Mateo capítulo 6, ora a tu Padre y tu Padre te recompensará en público. Yo quiero desafiarlos a todos ustedes a saber que el secreto de la vida cristiana y del ministerio está acá. He sido un corredor de actividades toda mi vida y me perdí lo mejor. Creí que agradaba el corazón de Dios haciendo, y yo sé que es necesario hacer todo en la obra. Pero lo necesario, la buena parte, está en la intimidad espiritual. Pásame la plaquita, vamos a ayudarnos un poquito. 3 aspectos de una intimidad renovada. Número 1, cuando vos te animás a estar con Dios y en tu íntima relación con Dios, lo primero que aparece es la versión real de cada uno de nosotros. Ya les voy a hablar de esto. El segundo secreto es que descubrimos lo que significa una relación personal con Dios por encima de cualquier tipo de religiosidad. Y en tercer lugar, descubrimos que ese es el lugar de la verdadera adoración. Vamos a ver cada uno
Vamos a ayudarnos con la palabra. Vamos al primero, la versión. Dame una más. Ahí está. Dice Jesús, mientras estaba en Betania, en casa de Simón el leproso, esto está en Mateo 26, se acercó una mujer, y esta es María, llevaba un vaso de alabastro con perfume muy caro que derramó sobre la cabeza de Jesús, mientras él estaba sentado a la mesa. Y al ver esto, los discípulos, aquí no habla de Judas Iscariote, aquí habla de todos los discípulos, se enojaron y dijeron: ¿por qué se desperdició este? Pudo haberse vendido esto por mucho dinero y ser dado a los pobres. Y Jesús se dio cuenta de esto y le dijo: ¿por qué molestan a esta mujer? Lo que ha hecho conmigo es una buena obra. ¿Por qué hablo de versión? ¿Qué es la versión? En el único lugar donde nos encontramos con nosotros mismos es cuando estamos solos con Dios. Les voy a contar algo. Todos tenemos una versión editada y tenemos una versión real. Dame una plaquita más. ¿Qué es la versión real y la versión editada? La versión editada es como cuando alguien con un Photoshop toma una foto y lo pone en una aplicación de citas, y si tenés arrugas desaparecen, y si te faltan pelos los tenés, y si tenés kilos de más se angosta la imagen. El problema es cuando se encuentran y se da cuenta que la versión fue editada, ¿no? Bueno, esto es un poquito lo que nos pasa a nosotros. ¿Qué es una versión editada? Dame una más. Una versión editada es como una máscara que tenemos, en la cual cada uno de nosotros mostramos lo que queremos. Esto pasó en la mesa de Betania. Jesús sabía perfectamente cuándo era la versión real de Judas. Los discípulos no. Ellos creían que como él manejaba la bolsa, se preocupó por los 300 días de trabajo que cobertaba ese perfume y hablaba de los pobres. Y cuando Jesús en el capítulo posterior, en capítulo 13, habla de que aquí estaba el que me iba a entregar, y lo mira a Judas y dice que Satanás entró en Judas y le dijo: lo que tienes que hacer, hazlo rápido, hazlo pronto. Jesús estaba mostrando la versión real del que estaba editando. Los discípulos tenían una versión editada. El evangelista Mateo habla cuando los discípulos antes, justo cuando comienza la última semana, comienzan a disputarse quién de ellos habría de ser el mayor, quién tenía un lugar de preponderancia en el reino. Parecía que la lección que vendría de Juan capítulo 13, del Señor quitándose el manto de autoridad, arrodillándose y lavándole los pies con ellos, todavía no les había entrado. Y Jesús saca esa versión editada donde aparecen todas esas motivaciones enfermas que cada uno de ellos tenía. Cuando tenemos una versión editada, somos una cosa el sábado y el domingo y otra cosa de lunes a viernes. Tal vez en esta noche alguno de nosotros estemos padeciendo la carga frente a Dios de nuestra versión editada. En la versión editada a veces están los pecados ocultos que nadie conoce, pero Dios sí lo conoce. Cuando terminó un congreso de hombres, un joven vino a hablar conmigo después de la reunión y me dijo: Gustavo, he pensado hacer una locura con mi vida. Un muchacho que estaba a punto de recibirse. Solo Dios sabe lo esclavo que soy de la pornografía. A veces cuando conduzco mi carro rumbo a la ciudad universitaria, hubo momentos que me vino un pensamiento para quitarme la vida, porque estoy esclavo, porque no puedo salir. Yo no sé cuántos de los que están aquí, mientras vinieron a la reunión, tienen una versión editada con una doble vida. Cosas que nadie conoce, pero que Dios sí conoce. Y yo quiero decirte que vivir con una versión editada es una condena, porque cada vez que querés buscar a Dios, tu conciencia te lleva al mismo lugar. Tener una versión editada en un matrimonio es un cargo. Por eso a veces cuando en los cursos prematrimoniales o en las reuniones de matrimonio hablamos y decimos: ninguno de los dos tiene que tener contraseña en el teléfono, cada uno puede ver lo que quiera.
Porque si hay una contraseña es porque hay algo que no hay que ver. Y tantas veces sale a la luz cuestiones que por años no pudieron estar libres en el corazón de la pareja. A veces tenemos una versión editada en el ministerio. Y en realidad, como los discípulos, estamos siguiendo a Jesús con motivaciones que no son las correctas, esperando un lugar, una retribución, totalmente una antítesis de lo que fue Juan capítulo 13, cuando el Señor se puso en lugar de la última persona para mostrar a los discípulos. David sintió una condena cuando su versión editada duró 1 año, entre que comete el pecado con Bersabé y lo confronta el profeta Natán. Los historiadores dicen que en ese año David no escribió un solo salmo, no tocó el arpa, su vida quedó congelada. Déjame decirte algo, en la versión editada la vida se frisa, no podemos avanzar. Por eso cuando David confiesa su pecado, escribe el Salmo 32 y dice: mientras estuve en la versión editada, mientras callé, envejecieron mis huesos. Pero confesé mis pecados al Señor. Salmo 32:5. Y el Señor perdonó todos mis pecados. ¿Sabe qué fue eso? Salir de la versión editada a la versión real. Y en la mesa de Betania, en la intimidad del Maestro con los discípulos, con Lázaro, con Simón, el ex leproso, Jesús pondera la actitud de esta mujer, mostrando que ella sí tenía una versión real. Si vos sentís en esta noche que tenés que salir de tu versión editada a la versión real, el único lugar para ese es la intimidad con el Señor. Y esta es una noche para tomar esa decisión. Porque mientras vivamos con una versión editada, nos perdemos realmente lo que Dios puede y quiere hacer en nuestro interior. La Biblia enseña claramente en el libro de Corintios que por el Espíritu Santo nosotros somos transformados de gloria en gloria a la imagen del Señor. En otra versión dice: somos transformados por el Espíritu y la palabra para ser cada vez más parecidos a Cristo. Esa es la versión real. En segundo lugar, el primer secreto de la intimidad espiritual es tener una versión real. Y yo quiero animarte a que vos busques ese momento y escribas tu propio historial de tu relación con Dios. Segundo, el segundo secreto, relación. Dice Lucas capítulo 10, versículos 41 al 42, respondiendo Jesús le dijo en otro evento, en la primera vez que se encuentran en Betania: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero una sola cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte. ¿Saben que en Juan capítulo 11, versículo 5 dice que Jesús amaba a María, a Marta y a su hermano Lázaro? Pero aquí hay dos palabritas griegas en esta frase del Señor en Lucas que nos dan pista para entender la diferencia entre una relación espiritual con Dios y una vida religiosa. La palabra preocupada que Jesús le dice a Marta significa hacer muchas cosas al mismo tiempo. ¿Cuántos sienten que a veces abren 20.000 ventanas en su vida? Levanten la mano. Bienvenidos todos al club. Somos muchos los que hacemos eso. Pero a veces hacemos tantas cosas que nos perdemos lo mejor. La segunda palabrita importante es cuando dice: preocupada estás por las muchas cosas, por los muchos quehaceres. Sorprendentemente, ahí la palabra es diaconía, de donde viene la palabra diácono, siervo, ministerio. Y aquí les quiero decir una frase muy importante. Muchas veces los ministerios en la iglesia se convierten en el mayor impedimento para encontrar la verdadera intimidad con Dios. Estamos tan ocupados en hacer cosas para el Señor que no conocemos al Señor. Hay un teólogo alemán que se llama Paul Tillich. Y él dijo: un religioso es alguien que el domingo pide perdón por los pecados del sábado y por los que va a cometer el lunes.
Y él decía, la diferencia entre un cristiano que tiene una relación con Dios y un religioso es como las hojas de otoño cuando caen. Vos la tomás del piso, tienen color ocre, y la comparás con una hoja verde, tienen el mismo formato, el mismo contorno, pero los colores marcan una diferencia. La de color ocre está muerta, ese es el religioso. La de color verde tiene vida, porque está unida al árbol. De eso vamos a hablar mañana, que permanecer es más importante que programar. Juan 15. Miren, el problema no es la religión, el problema es la religiosidad. La religiosidad es cuando nos acostumbramos a un circuito de vida en la cual ponemos el acento en ir a la iglesia, en hacer algo para Cristo, en dar nuestras ofrendas, en llevar a los chicos a la escuela dominical. Y se van pasando los años y el circuito nos convierte en un religioso. Y pocas veces conocemos en intimidad al Señor. Pero hay una profunda diferencia en el concepto de relación. Y María aquí demuestra lo que significa una vida de relación, de intimidad, de conocimiento vivencial del Señor. Marta abrió la casa a Jesús, María abrió el corazón. ¿Qué es el conocimiento vivencial de Cristo? Es sencillamente cuando nosotros, buscando en intimidad al Señor, cerrando la puerta, dejando al costado el celular, apagando la línea de las redes sociales, yo busco al Señor, tengo mi Biblia abierta, tengo mi lista de oración, separo un tiempo especial, cierro la puerta y ahí comienza una relación que me va a seguir por todo el día, que no termina cuando concluyo y salgo rápido al trabajo o a la universidad. Sigo en una relación profunda con el Señor. Un gran reclutador de jugadores del baloncesto americano, para descubrir los nuevos talentos en las universidades, tenía el secreto de las 3 T. Talento, más talento, más talento. Y ahí buscaba. Pero un reclutador de gente para un ministerio misionero tenía el secreto de las 3 C. Carácter, más carácter, más carácter. Y alguien le preguntó, ¿y qué significa que usted busque una persona con carácter espiritual? Muy sencillo, que ese cristiano camine con Jesús. Jóvenes que están aquí, ustedes son llamados a ganar a su generación para Cristo. Alguien dijo alguna vez, cada generación es responsable de ganar su generación para Cristo. Pero a ustedes les ha tocado una generación tan difícil, tan digital, tan virtual, tan líquida, que no les interesa ningún argumento religioso, que no les importa venir a la reunión, que no les interesa nada de Dios y que la única manera que puedan mirar y encontrar una puerta para encontrarse con Cristo es que vos seas un cristiano que camine con Jesús. Que nuestra vida sea tan fresca que la persona diga, yo quiero ser como Él. ¿Por qué no creen en los discursos? ¿Por qué no creen en las palabras? ¿Por qué no creen en los dirigentes? ¿Por qué no creen en los políticos? Necesitan ver vidas que muestren a Jesús. Por eso, para todos los padres que están aquí, cada vez que yo he orado por mis hijos y ahora por mis nietas, en lugar de pedirle que dejen las compañías malas que le pueden ayudar, empujar a apartarse del Señor, en lugar que le quite la mala junta, en lugar que yo le pido, Señor, que se encuentren con vos, que descubran a un Cristo real. Decime, vos que tenés menos de 25 años o menos de 28, conocés al Dios de tus abuelos, ¿verdad? Conoces al Dios de tus padres, ¿verdad? ¿Y qué tal vos con Dios? ¿Tenés una relación real con Él? ¿Has descubierto de tal manera una relación con Él que te acompaña todos los días? Como nos decía hace unos meses atrás una querida hermana que lucha con una sesión de quimioterapia con su cáncer. Ella dice, yo a la mañana voy a la intimidad, estoy con mi Señor y cuando encuentro un versículo tomo un papelito, lo escribo y me lo pongo en el bolsillo. Eso es antes de las 8 de la mañana. Pero cuando son las 2 de la tarde y siento el peso de la enfermedad en mi cuerpo,
tomo el papel, lo vuelvo a leer y digo, gracias Señor porque caminas conmigo. Cuando hablamos de una relación con Dios, hablamos de que estamos con Él todo el día, con Él, que oramos con Él, que caminamos, que trabajamos, que hacemos de Jesús algo real de todos los días. Cuando hablamos de una relación, además, hablamos de un conocimiento tal que a descubrir lo que Dios es, el resto de las cosas que toman mi corazón se opaca. Yo les voy a decir algo. A principio de año leímos un libro cuyo título es Los ídolos del corazón. Después de leer ese libro y en tiempo de intimidad, descubrí 2 ídolos que tengo en mi corazón. Y el Espíritu Santo con la palabra me confrontó. Me di cuenta que ocupaban mi carga horaria, me di cuenta que ocupaban mis pensamientos, me di cuenta que hacían todo el tiempo que yo piense en ello y me di cuenta que tenía que quitarlos de mi corazón porque me impedían descubrir el conocimiento y la plenitud de Cristo. ¿Dónde descubrís eso? En tu tiempo solo con Dios. Porque cuando las personas nos vienen a hablar de esto, camuflamos, pero perfectamente, como Judas y los discípulos. Sacamos la versión editada. Pero cuando uno descubre estas cosas, llega a decir como el apóstol Pablo en capítulo 3 de Filipenses, y ciertamente estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Es como cantamos en muchas canciones, estoy enamorado del Señor. Qué frase, ¿no? Para muchos hombres es muy difícil entender esto. Por allí para las mujeres es más fácil, ¿verdad? Nosotros tenemos esta cultura un poco complicada, machista, que dice, ¿cómo que me voy a enamorar? No, ¿sabés qué quiere decir eso? Que conoces al Señor no solo como tu Salvador, que Él te va guiando cada día, que te habla, que te indica, que te ilumina, que te da visión para el futuro, que pone pasiones en tu corazón. De tal manera que cosas que se levantaban como un ídolo, como el dinero. 1 Timoteo capítulo 6, algunos caen en lazo y en condenación del diablo por esto. O el exceso de volar, o el materialismo, o el fútbol, o Nacional, o Peñarol, o Unión de Santa Fe, o el que sea. Se levanta como un ídolo que consume mi tiempo y no puedo descubrir una genuina relación con Cristo. Ni hablemos de las redes sociales. Campamento en el verano, Freedom. Busca tu libertad, jóvenes de nuestra iglesia. En uno de los talleres hablamos de ser libre de las adicciones. ¿Sabes cuál fue la carga más importante que frustra a los jóvenes cristianos de Santa Fe? El tiempo que pasan en sus redes sociales, en TikTok, en Instagram, en Twitter y no sé cuánto más. ¿Sabes por qué es eso? Porque el día que vos tenés una relación viva con Cristo, todo eso se opaca. Y es allí donde la relación es profunda. En la relación personal con el Señor, la clave es abrir la puerta, cerrarla y tener sed. Jesús en la fiesta de los tabernáculos se paró y dijo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Pero hay un detalle que por ahí se pasa rápido. La fiesta de los tabernáculos duraba 8 días. 7 días había un sacerdote que tomaba una palangana de plata, buscaba agua en el estanque de Siloé, hacía una procesión y llevaba el agua al lugar de los sacrificios. Y el pueblo miraba todo el tiempo ese recorrido y miraba el agua. El 8º día eso no se hacía y en el 8º día se puso de pie el Señor. Y en contraste con ese recorrido religioso dijo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Pregunta del millón, ¿cuántos tenemos sed del Señor en nuestra alma? ¿Cuánto podríamos escribir como el salmista en el 42? Señor, mi alma tiene sed de Dios. ¿Sabe cuándo ocurre eso? Cuando descubrimos una relación profunda con Él. Termino. En la intimidad cambia completamente nuestra vida de oración. ¿Se acuerdan cuando Pablo escribe en Romanos y dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad? Y dice, hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles. En la relación y en la intimidad
cambia la vida de oración. Un escritor decía, cuando quiero incomodar a un pastor o a un predicador, le pregunto por su vida de oración. Amigo mío Andrés Russell, pregúntame, Gustavo, ¿estás conforme con tu vida de oración? Dale. No, absolutamente no. Pero he aprendido que cuando estoy en la cámara secreta, cuando estoy en intimidad con el Señor, ocurre este milagro de Romanos capítulo 8. Un autor dice, al principio luchamos con nuestra carne, traemos la lista de supermercado al Señor y le empezamos a pedir todo lo que queréis. De pronto, en un momento, el Espíritu Santo se fusiona con nuestro espíritu y nos lleva a orar como conviene, de acuerdo a la voluntad de Dios. Y aparecen personas, y aparecen lugares misioneros, y aparecen cargas espirituales. Y es el Señor que está intercediendo. Eso solo ocurre en la intimidad. En este momento, exactamente a las 21:29, que ya tengo que terminar, en nuestra iglesia Puertas Abiertas de Santa Fe está la reunión de grupos pequeños de oración. Todos los jueves trato de orar con alguien distinto. Y voy a decirte algo. La oración en público es un reflejo de lo que ocurre en la intimidad cuando oramos. Allí descubrimos a aquellos que oran con su Señor como si no hubiera nadie. Que entienden que orar es estar en la presencia del Señor. ¿Sabes que a veces nos pasa en nuestra relación íntima con el Señor cuando estamos con Esther y estamos leyendo? Yo tengo unas versiones de la Biblia, ella tiene otra, y estamos haciendo nuestro devocional y de pronto nadie le dice nada al otro y uno empieza a orar. Y allí estamos buscando y el Espíritu, por lo que estamos leyendo, nos lleva a orar como conviene, a confesar. En la vida de relación y intimidad espiritual cambia tu vida de oración. Aprendés que hay cosas que te llenan de ansiedad y, como dice la Nueva Traducción Viviente de Filipenses 4:7, cambien ansiedad por oración. La pregunta es, si nuestra vida de relación con el Señor está siendo tan fresca que la religiosidad quedó atrás. La intimidad es más importante que la actividad, porque ahí descubrimos nuestra versión real. Porque ahí descubrimos lo que es tener una relación fresca con Cristo, que no se cambia por nada. Tercero, y acá termino, ahí descubrimos la verdadera adoración. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro de mucho precio y ungió los pies de Jesús. Los otros evangelistas dicen que ungió la cabeza y el olor fragante llenó toda la casa. María había entendido, como David, que no iba a entregar al Señor nada que no le cueste mucho. Esto costó 300 días de trabajo de un jornalero común en Israel. Pero acá hay algunos detalles de su acto de adoración y aquí voy terminando. El primero de todos es que María se desató el pelo y esto era humillante para una mujer judía. No le interesó. Ella quería enjugar los pies del Señor, decirle cuánto lo amaba, reconocer lo que Él era, adorarlo. Pero además María dio algo costoso, profundo, y fue de rodillas a los pies del Señor, entendiendo que la verdadera adoración tiene que ver con eso. Si ustedes se pueden pasar en un culto de domingo de nuestra iglesia y mira el rostro de la gente cuando adora. Algunos creen que la adoración es música. La adoración es mucho más que música. Algunos creen que adoración tiene que ver con expresiones físicas de cada uno mientras se canta. Es mucho más que eso. Algunos creen que adoración tiene que ver con algún tipo de música o algún tipo de canciones. La adoración tiene que ver exclusivamente con nuestra relación con Dios. Adorar es reconocer lo que Dios es para mí. Adorar es reconocer lo que Dios hizo por mí. Adorar es caer a los pies de un Dios del cual estoy profundamente agradecido, y con el salmista dice: bendice alma mía al Señor.
y no me olvido de ninguno de sus beneficios. Vuelvo al culto del domingo y de pronto veo allí una hermanita que se olvidó de que al lado hay 300, 400 personas y está solita con su Dios. Y en ese tiempo de adoración parece que desaparecen todos y ella está adorando a un Dios que conoce. Pero giro 3 metros a la izquierda y veo un hombre parado que no canta. Y a mí me muero por preguntarle, ¿qué te pasa que no le cantas al Señor? No hay nada que te pueda movilizar, que te pueda mover. Y acá viene el punto con el cual quiero concluir. La adoración como iglesia tiene mucho que ver lo que nosotros adoramos en nuestra intimidad del Señor, en nuestro conocimiento de Él. En cuanto Él te mueve la vida con pasiones que tienen que ver con las pasiones del corazón de Dios. James Denis escribió alguna vez, toda vida que merece ser biografiada tuvo una pasión dominante y en eso se fue la vida. Cuando uno adora en la intimidad, las pasiones personales de uno quedan a un costado y mi corazón se conecta con el corazón de Dios y las pasiones del corazón de Dios son mis pasiones. Preguntas para reflexionar. ¿Se te mueve el corazón por la obra misionera y la evangelización de todo el mundo? Preguntas para reflexionar. ¿Tenés pasión por los perdidos que tenés en tus mapas de contactos? Preguntas para hacer. ¿Estás disfrutando cuando podés ser generoso en tus ofrendas para que avance el reino de Cristo? Preguntas para reflexionar. ¿Tenés un discípulo, un nuevo discípulo que se multiplique en otro discípulo y cumplís así la gran comisión? Porque, mis queridos, de eso se trata las pasiones del corazón de Dios. Y en aquella mesa de Betania, María descubrió que su corazón, todos descubrieron, que su corazón estaba íntimamente unido al de Cristo. Primer desafío de la última semana. La intimidad es más importante que la actividad. Si estuvieras conmigo en la mesa de Betania, ¿qué versión sacaría Jesús de nuestra vida? ¿La editada o la real? Esta es una noche para terminar con las versiones editadas. Y si hay pecados que confesar, confesarlos. Y si hay ídolos que hay en el corazón, quitarlos y decirle, Señor, no quiero más esta vida porque mientras sigo así, mis huesos se envejecen. Tal vez algunos de los que estamos aquí nos damos cuenta que nuestra vida cristiana se parece más a esa hoja color ocre que a la hoja verde de una relación con Dios. Tranquilo, Jesús sigue de pie diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Pero vas a tener que cerrar la puerta y ser intencional en buscarlo. Final, si querés vivir una vida de adoración, tu corazón y el mío tienen que latir con las pasiones del corazón de Dios. Concluyo con esta historia. Hace muchos años, en Escocia hubo un gran evangelista, se llamó Duncan Campbell. Uno de los misioneros de Argentina, escocés, lo llegó a conocer, don Jaime Barnett. Y él era un hombre que trabajaba muchísimo para Dios, pero sintió que su vida se había vuelto religiosa, que su corazón está desgastado, que su ministerio se le había caído el filo del hacha. Así que esa noche fue y le dijo a su esposa, me voy a meter en la pieza, que ninguno de los chicos me golpee la puerta. Necesito renovarme con el Señor y hasta que eso no ocurra no voy a salir. Estuvo toda la noche con su Biblia abierta y orando, buscando esa intimidad que tanto necesitaba. Cuando las primeras luces del alba empezaron a pintar la creación, abrió la puerta y le dijo a su esposa, ya está, ya está. Los historiadores relatan que ese hombre estaba lleno del poder y la unción del Señor. En cierta oportunidad, en una estación de trenes en Escocia con 400 personas, se puso de pie y predicó el Evangelio y las personas caían de rodillas confesando sus pecados y viniendo a Cristo.
Porque consiervo el poder del Señor, está en la intimidad, no está en otro lado. Algunos decían, es más elocuente que antes, siempre fue elocuente, pero parecía que las mismas prédicas ahora tenían el poder del Dios que podía convencer de pecado, de justicia y de juicio. Yo creo que algunos de nosotros quizá en esta noche tengamos que hacer eso y decirle, Señor, he corrido en un montón de actividades que son buenas y necesarias para la obra, pero yo quiero escoger lo mejor porque la intimidad es más importante que la actividad. Este es el mensaje de la mesa de Betania, es el primero de la última semana de Cristo y es el que nos tiene que llevar a orar para decirle, Señor, yo quiero el mejor lugar. Vamos a orar, todos inclinamos la cabeza, tal vez alguna música que nos pueda ayudar. Y yo quiero invitarte que allí con el Señor le diga, Señor, yo tengo sed de ti, ayúdame. Tal vez sea un momento para confesar y quitar esa versión editada que tanto daño nos ha hecho. Y le podamos decir, Señor, quiero tener las pasiones de tu corazón, amar lo que tú amas, Señor, y vivir para ti. Bendito sea nuestro Dios, que nos concede esta reunión de Semana Santa para ajustar la vida. Porque los próximos desafíos van a ser mirando hacia afuera, pero es imposible responder si no arreglamos para adentro. Tal vez sea esta una noche para entregar algo muy caro y que cuesta mucho, pero que es el ídolo que ocupa el lugar de Cristo. Quizás sea una noche para confesar esos pecados ocultos. Tal vez haya aquí entre nosotros alguien que necesita volver al Señor. Esta es la noche para volver. El Dios de la Biblia sigue recibiendo a todos los pródigos. No vale la pena vivir sin Él. Quizás fuiste un siervo de Dios que amó mucho a Dios, pero el río de la vida y los problemas han hecho que tus pasiones se vayan para otro lado. Hoy es una noche para volver a apasionarme por lo que apasiona el corazón de Dios. Ora con Él y luego uno de los hermanos viene aquí y concluye con oración.